Voy a presentar aquí a nuestro amigo Francisco Díez. Él es de nacionalidad argentina, pero creo que es más latinoamericano que argentino porque está trabajando en Latinoamérica en distintos lugares. Abogado, mediador, consultor internacional y capacitador. Especialista en negociación y conflictos complejos. Ha estado en situaciones, trabajando en situaciones bastante complicadas. Ya nos va a contar él, ¿no? Pero yo quisiera empezar con algo, con una pregunta para ti, Francisco. ¿Quién es Francisco Díez? Bueno, no. Tengo una respuesta Recording in este, progress. formal, pero yo creo que uno se busca todo el tiempo, ¿no? Y no es tan fácil conocerse profundamente. La respuesta formal es que decidí ser un mediador y después de decidir ser un mediador, este, empecé un camino particular de búsqueda de cuál puede ser mi mejor contribución en este plano, en este momento que me toca vivir, ¿no? Y desde mi lugar en el contexto en el que estoy. Soy salteño, soy familiero, tengo 4 hijos, en fin, eh, soy ese tipo, qué sé yo, ando por ahí, hago lo que puedo, me encanta aprender, soy curioso. Aprendí a ejercer la curiosidad. By the way, ahora vamos a hacer un encuentro que se llama Curiosidad que Transforma. Qué lindo. De paso, aviso, en noviembre en Buenos Aires, en Argentina, de mediadores, porque precisamente un poco la búsqueda es ver cómo se hace para generar transformaciones en una realidad que genera dolor, que, que causa daño. Y esa es la transformación que buscamos cuando buscamos transformar conflictos para construir paz, ¿no? Que eso es un poco lo que venimos haciendo. Muchas No sé si es una gracias. respuesta, pero Yo creo que creo que es una salió. respuesta muy humana, muy del corazón, y eso es lo que queremos en este espacio, que nos puedas hablar de allí mismo, de tu experiencia, de tu vida, de tu ser. Dale, Francisco. Bueno, como el título de la charla es Experiencias y Desafíos, voy a compartir pantalla para mostrar un PowerPoint que hice, tratando de elegir, digamos, varias de las experiencias que he tenido, este, y ver si con esas experiencias puedo, digamos, mostrar algo que vengo pensando, que es una especie de mapa para guiarnos en el proceso de trabajar en construcción de paz, ¿no? Porque, claro, me iría un poco para atrás. Yo comencé, y también es un poco de respuesta a quién soy, yo comencé con negociación colaborativa, que me rompió la cabeza cuando conocí el modelo en Harvard. Me hice amigo de Bill Urey y bueno, y eso comenzó a cambiar todo. De la negociación pasé a la mediación, de la mediación pasé a la facilitación y facilitación de diálogos y de conflictos más multipartes, más con contenido social, comunitario. Y después, digamos, decidí meterme en construcción de paz cuando conocí a John Paul Lederach en Venezuela, que lo invitamos a Venezuela y el modelo de construcción de paz me hizo clic en la cabeza y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, después de unos años de trabajo usando mucho el modelo de John Paul, eh, estoy trabajando en esta idea de un mapa que nos ayude en el proceso de generar iniciativas de construcción de paz. Y eso es un poco lo que quiero compartir sobre la base de las experiencias. Me interrumpen cuando quieran,
Ponen en el chat lo que ustedes quieran preguntar o si hay alguna cosa en especial y Rubén me avisa. ¿Está bien? ¿Largamos? Dale, Francisco. Sí. Bueno, vamos. Entonces, a ver. Este es el mapa completo, ¿no? Y el primer lugar, el primer espacio es tener conciencia de cuál es tu propio lugar en el contexto en el que vas a trabajar. Para poder trabajar en construcción de paz hay que tener una mirada sistémica y uno trabaja dentro de un sistema. Si vas a trabajar en construcción de paz en una escuela, el sistema es la escuela. Si vas a trabajar en una comunidad, el sistema es la comunidad. Si vas a trabajar en una empresa, el sistema es la empresa. Y vos tenés que tener conciencia cuál es tu lugar en ese contexto, ¿sí? Y lo primero que hacemos, tomando conciencia de cuál es tu lugar en el contexto, es pensar con quiénes podemos construir plataformas desde las cuales vamos a operar. ¿Qué quiere decir plataforma? Son grupos que están dispuestos a emprender la tarea de transformar la realidad, ¿no? Y de transformarla con un sentido y en una dirección específica, ¿no? Entonces, buscas a tus aliados principales para construir una plataforma que te permita operar. El segundo paso es entrar en los espacios de posibilidad, que es donde viven las ideas. Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las ideas fuerza que van a guiar nuestro trabajo? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las transformaciones específicas que vamos a buscar? ¿Sí? ¿En qué áreas? ¿En qué temas? ¿Con qué gente? ¿En qué sectores? ¿No? Y entonces ahí empiezan a aparecer ideas de qué es lo que hay que hacer para transformar la realidad y de cómo se pueden hacer. Son esas ideas nuevas. Esas ideas nuevas te van a llevar casi necesariamente a crear un espacio relacional distinto, porque lo que sostiene la conflictividad y lo que sostiene el status quo y lo que hace, y digamos, y lo que hay que transformar de fondo son relaciones que sostienen esa conflictividad, ¿no? La conflictividad, las peleas, la confrontación está asentada en esas relaciones, ¿no es cierto?, que no pueden, que están peleándose, que están compitiendo, que están disputando poder, que están inmersos en dinámicas de suma cero, ¿no? Ese espacio relacional es el que tenemos que transformar en relaciones en donde sean capaces de entender las ventajas que tiene la colaboración y se pongan en marcha iniciativas de colaboración, se pongan en marcha acciones concretas, ¿no es cierto?, que puedan ir transformando el sistema en el que estás trabajando. ¿Sí? Para que esas transformaciones sean sostenibles en el tiempo, es necesario generar puentes para cruzar, ¿no es cierto?, las fronteras de la conflictividad y redes que sostengan los procesos de cambio. Siempre vas a tener que ir a fortalecer tu propio espacio interior y tener claro cuáles son los propósitos cuando estás en construcción de paz. Cuando trabajas en construcción de paz, tenés propósitos claros de transformación de la realidad en un sentido más positivo, en un sentido de convivencia, de aceptación de las diferencias, ¿sí? De entender que las diferencias son siempre una fuente de valor. Y eso necesita que tu espíritu y tu ser esté alineado con esos propósitos, ¿no? Entonces, tenés que trabajar en tu espacio interior para poder sostener esos propósitos y eso te lleva a que tu lugar en el contexto sea un lugar de mayor potencia, de mayores capacidades, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿no? Y de nuevo, generas plataformas, se buscan ideas, esas ideas nuevas sirven para influenciar en los espacios relacionales en donde se crean puentes y redes y así. Y ese es un poco el circuito. Este mapa es el que he utilizado digamos, desde lugares muy distintos, ¿no? Desde lugares personales muy distintos y en contextos diversos.
Venezuela 2002, enviado del Centro Carter. Comencé solo en un hotel con un celular y un taxi en un sistema en el que había una confrontación en alza entre chavismo y antichavismo y fue una experiencia impresionante. Fui por 3 meses, me quedé 3 años, ¿no? Ecuador 2007, representante del Centro Carter ya para América Latina, me mandan a Ecuador cuando recién asume Correa. Yo empiezo a ver tensiones con Colombia y se me ocurren ideas, empiezo a armar una plataforma para poder trabajar en un sentido preventivo y finalmente estoy como 2 años con ese conflicto. Después, en el 2011, me vuelvo a mi provincia, estoy en Salta y la ministra de Justicia de ese momento le ayudo en un congreso mundial que había de mediación y después me dice, che, hay un conflicto acá entre dos escuelas que ya pasó al sistema judicial, que ya hay chicos que se acuchillaron, ya hay daños en propiedad. Este es un conflicto que viene de lejos entre dos escuelas técnicas, podemos hacer algo. Y entonces me meto en un proceso que también fue un proceso de construcción de paz, que yo lo menciono porque no es a nivel país, no es a nivel internacional, sino que es en una comunidad, en dos escuelas, y utilizo exactamente el mismo enfoque para trabajar en esas escuelas, ¿no? Después en Colombia estoy del 2014 al 2019 con otra camiseta completamente distinta, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en donde, digamos, voy a ofrecer un producto académico que es la matriz de acuerdos de paz generada en el instituto y están en plena negociación entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Y claro, un académico del Instituto Kroc que llega con un producto de investigación, fue bastante difícil abrir el paso. Finalmente logramos comenzar a trabajar con los equipos del gobierno que trabajaban en paz territorial, que fue una experiencia interesantísima. Trabajamos con ellos hasta la finalización del acuerdo de paz, apoyando ese proyecto de paz territorial que fue muy interesante, y terminamos creando un proyecto donde nos pide tanto el gobierno como la FARC al Instituto Kroc que hagamos el monitoreo y seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Y bueno, ahí sigue el Instituto Kroc haciendo con esa tarea, primera vez en la historia de los acuerdos de paz, que un instituto universitario se ocupa del monitoreo y seguimiento de la implementación de acuerdos de paz. Después paso a Naciones Unidas como asesor senior de la ONU. Justo en Bolivia, en el 2020, el vicepresidente Choquehuanca, al poco de asumir, le pide a Naciones Unidas que, que lo ayude en un programa de reencuentro. Primero fue un programa de reconciliación y después, cuando empezamos a preguntar reconciliación de quién con quién, finalmente terminó en la idea de armar un programa de reencuentro en donde finalmente empujamos 3 iniciativas. Y ahora estoy con Perú. Después del golpe de Castillo, el PNUD me llama y me dicen si podemos hacer un diálogo nacional. Y bueno, después de hacer un análisis del contexto y de la conflictividad, yo le digo, miren, no, mejor un diálogo nacional, no, mejor hagamos un programa en donde podamos ir construyendo consensos hacia un nuevo pacto social para el Perú, ¿no? Y así sale el programa Tejiendo Ciudadanía. Bueno, voy a pasar bien rapidito. Venezuela, ¿qué hicimos? Hicimos la primera plataforma, fue la tripartita, no el Centro Carter solo, sino con Naciones Unidas y con la OEA, ¿no? Con ellos armamos una mesa de negociación y después armamos un programa integral siguiendo la línea de John Paul, que se llamó el programa Fortalecer la Paz en Venezuela, en donde hubo iniciativas tan lindas como el grupo Aquí Cabemos Todos, en fin, hubo una cantidad enorme de iniciativas. Ahí pongo el informe que está en la website del Centro Carter. Yo lo comprometo a Rubén que después distribuya este PowerPoint a todos los que tengan interés.
y va a estar también subido en mi website, que es www.franciscodiez.com.ar, para que ustedes, si quieren, buscan el link y buscan el informe. No me voy a quedar en Venezuela. Pasó hace 20 años y 20 años después, bueno, ahora me va a tocar recordar un poco todo eso. 20 años después siguen los mismos actores y la situación en Venezuela es una situación que nos duele a todos y que va a seguir doliendo por un tiempo, me parece. No me voy a meter ahí ahora. Después, lo que les contaba de Ecuador-Colombia, ¿no? Correa recién asumido como presidente, veo las tensiones con Colombia y entonces propongo también hacer una plataforma, construir un grupo binacional de diálogo con ciudadanos colombianos y ecuatorianos, ¿sí? Ciudadanos sin rol gubernamental. Y luego de 2 meses de que está rodando esa iniciativa, los países rompen relaciones, hay una pelea terrible entre Correa y Uribe, y entonces me toca hacer la mediación entre los dos presidentes. Eso fue casi lo más intenso que he hecho. Y también está en mi website, hay material para el que le interese. La experiencia del Grupo Binacional de Diálogo fue interesantísima, lindísima, porque es una experiencia de construcción de red entre ciudadanos de dos países, muy importantes todos ellos, 10 y 10 de cada lado, que fueron capaces de empujar una serie de iniciativas transformadoras que hasta el día, bueno, que después dieron su fruto, porque después que fue electo Juan Manuel Santos en reemplazo de Uribe, todo este trabajo que habíamos venido haciendo floreció y la verdad que entre un presidente de izquierda como Correa y un presidente más bien proveniente de la oligarquía de la derecha de Colombia como Juan Manuel Santos, tuvieron las mejores relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador que jamás habían tenido, ¿no? Y bueno, algunas cositas que habíamos plantado, algunas semillas que habíamos plantado y algunas personas clave con las que trabajamos tuvieron algo que ver en que todo eso pasara. Eh, para entrar en Bolivia, que por ahí les interesa a ustedes más específicamente, porque estoy convocado por vos, Rubén, en Bolivia. Eh, Cuando nos pide el programa del reencuentro del vicepresidente, bueno, empezamos a ver qué vamos a hacer y definimos trabajar a 3 niveles. Al nivel de los ciudadanos, en general, con redes de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos comunitarios con los cuales ya, por ejemplo, ONU Mujeres venía trabajando en Bolivia, bien interesante, largamos la iniciativa de los diálogos digitales, ¿no? Que se llamaron Bolivia Conversa, que fue súper interesante porque fueron diálogos con celular. Ya voy a mostrar algo específico de eso. Después, junto con la FES, la Friedrich Ebert Stiftung, que es la fundación alemana de los partidos más progresistas de izquierda alemanes, y la Konrad Adenauer, que es la fundación alemana de los partidos más liberales y, y del centro derecha, digamos, de Alemania, las dos juntas con Naciones Unidas largan una iniciativa de una mesa multipartidaria que no fue pública y que yo tuve el privilegio de facilitar varias veces, y luego de eso se hace un programa que yo acompaño en los años 23 y 24. Y después un programa lindísimo que hacemos con jóvenes, jóvenes de universos que normalmente no se tocan en Bolivia, lanzamos el proyecto de hermanamiento de universidades, de una universidad pública del Alto, una universidad privada de Santa Cruz de la Sierra y una universidad indígena del Chapare, ¿no? Lindísimo. Esa, ahí están algunos de los encuentros, hicimos encuentros, se generó un vínculo entre los jóvenes maravillosos de la UPEA, ¿no? De la UPSA y de la Unibol, y fue maravilloso ver cómo los jóvenes de proveniencias tan distintas, de contextos tan diferentes, ¿no es cierto? Y de formación y pertenencia tan diferentes generaron unas redes de acompañamiento y de trabajo conjunto maravilloso. ¿Eh?
Eso realmente fue una experiencia lindísima. Irina Chavskovsky, que está acá con nosotros y que trabaja conmigo, nos pudo acompañar y fue un motor para esta iniciativa realmente fabulosa. También, como decíamos al principio, generamos plataformas. Después de esa plataforma salieron las ideas de hacer hermanamiento de tres universidades tan diferentes. Construimos el espacio relacional y ese espacio relacional con puentes y redes, tratando de acercar y de generar esta, este nuevo espacio, digamos. Bolivia Conversa, en donde pudimos instalar algunos temas que fueron el diálogo digital masivo abierto por celular. Tuvimos hasta 900 participantes en simultáneo, discutiendo la convivencia en Bolivia o temas como, por ejemplo, el cambio climático y la cuestión del medio ambiente. Y después la experiencia de la mesa multipartidaria que nos llevó a un grupo de políticos de los tres partidos políticos bolivianos, primero a Berlín, junto con la FESI y la CAS, en el año 23, y en el año 24 a Colombia, ¿no es cierto? También políticos de alto nivel, varios de ellos los mismos que habían ido a Berlín, en una convivencia de una semana que yo estuve facilitando. Ustedes verán a gente que conocen allí. Este, Finalmente, la experiencia del PNUD con Perú, en donde generamos la plataforma con el Instituto de Estudios Peruano, el Grupo de Medios La República, la Red Científica Peruana, ¿no es cierto? Y decidimos trabajar en 4 regiones, al sur, al norte, en la Amazonía y en el centro, aliándonos con 3 universidades por región, ¿no? Ya vamos haciendo el primer encuentro en el sur, en donde salió genial, muy, muy lindo. Se trabajaron temas tales como corrupción, como acceso a la salud y a la educación. En fin, y la idea de este proyecto es ir identificando los principales problemas en el área de gobernabilidad democrática y los principales problemas en el área de desarrollo sostenible, generar propuestas desde el diálogo con la ciudadanía, la academia, los medios y los expertos, ¿sí? Y esas propuestas ir sistematizándolas en un documento que se va a sistematizar luego, con el foco en el sur, el norte, la Amazonía y el centro, ¿sí? Y que va a generar un documento de incidencia para la próxima campaña electoral. Bueno, entonces, como ven, es plataformas, de ahí ideas, de ahí relaciones, y de nuevo a vos, con tus propósitos, a ubicarte en tu lugar en el contexto. Ok, esa era la presentación que quería hacer. Son varias experiencias. Podemos hablar sobre algunas de las experiencias específicamente o lo que quieran. Estoy abierto a las preguntas o a lo que Bien, ustedes quieran. mientras escriben, estimado Francisco, sin el ánimo de interrumpir tu ponencia, pero nos está acompañando una maestra. Tu amiga Marinés Suárez está allí en alguna parte. ¡Oh, qué grande! Nuestra amiga también. ¡Qué lindo, Marinés! Pregúntame algo difícil. Vos que haces preguntas y... Aquí está Marinés, qué alegría verte. Qué linda, qué linda. Bueno, Bien. Ah, Francisco, iniciaste tu dígame. ponencia, la presentación, mostrando y haciendo énfasis en que trabajar en la construcción de paz implica trabajar en la transformación de las relaciones. Son los tipos de relaciones que hay que no son, no facilitan diálogo, generan más dificultades, más entrabas. Entonces, el trabajo de un constructor de paz es generar condiciones, elementos y demás para crear un nuevo sistema, un nuevo espacio en el que pueda ser positivo el encuentro, relacionarse y demás.
es lo que yo he comprendido de esto que Sí, has dicho. sí, vos sabés que, digamos, eh, uno de los desafíos del trabajo de construcción de paz es tener mucha conciencia que el proceso no depende 100% de vos. Cuando vos sos un mediador en una sala de mediación, ¿sí? El proceso, por supuesto, tampoco depende 100% de vos porque están las partes que son las que interactúan y tienen su manera de funcionar y etcétera. Pero, digamos, es un contexto como mucho más acotado, en donde vos tenés cierto manejo del avance del proceso y vas estableciendo, digamos, las secuencias que pueden ayudar a esas personas a transformar su manera de funcionar y de relacionarse. En el trabajo de construcción de paz, como vos estás trabajando con sistemas que son mucho más amplios y en donde vos no tenés capacidad para controlar lo que pasa, hay que ser muy consciente y hay que ser suficientemente humilde, como enseña John Paul, ¿no es cierto?, de decir, por lo menos tener presente dos o tres cosas. La primera es que es algo que no podés hacer solo, ¿sí? Entonces, tenés que encontrar quiénes son tus aliados estratégicos que te van a ayudar a generar esa plataforma, que es lo primero que tenés que buscar, ¿no es cierto? Desde la cual se va a impulsar el proceso de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar el ejemplo de lo que hacemos en el Perú, yo les decía, creamos un grupo impulsor. Ese grupo impulsor tiene un sesgo académico muy importante porque está el Instituto de Estudios Peruanos y está la Red Científica del Perú, que le da mucha seriedad al tratamiento de los temas, que son los problemas de gobernabilidad y de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Pero tiene el grupo de medios La República, que le da escala a la discusión. Buscamos las universidades, porque ¿qué es uno de los problemas principales que tiene el Perú? Es el deterioro de la legitimidad de sus instituciones. Tenés una presidenta, un poder ejecutivo con un 6% de aprobación y un Congreso con un 5% de aprobación, ¿no? La gente ya no le cree a nadie. Cambiaron las autoridades. Entonces, el entramado institucional en un país en donde la informalidad está extendida no solamente a la economía, sino a todas las relaciones sociales, necesitas un grupo para poder generar, digamos, un diálogo que tenga legitimidad, necesitas un grupo que genere legitimidad. Y necesitas hablar de temas que a la gente le interesa. Entonces, necesitas que sea participativo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que en el trabajo de construcción de paz, primero no podés trabajar solo, tenés que construir plataformas. Segundo, tenés que ser consciente que lo que podés hacer es empujar tendencias que muchas veces van en contra de la corriente, ¿no? Y esas tendencias de colaboración, de cooperación, de aceptación de las diferencias, de búsqueda de propuestas que sean comprensivas de los intereses de Mm. los actores involucrados, etcétera, ¿no es cierto? No depende solamente de vos, ni está muy claro que los actores, todos los actores, estén involucrados en eso. Vos tenés que influenciar el espacio, ¿no? Y por supuesto, siempre tratar de tener esa articulación vertical que dice John Paul entre las bases, los sectores medios y el sistema de toma de decisiones. Y tenés que involucrar siempre el sistema de toma de decisiones para pensar cuál es la mejor manera, identificar maneras de generar incidencia en el sistema de toma de decisiones para que, eh, para que el impacto en la realidad sea mayor. ¿Sí? Bueno, no sé por qué llegué acá, pero me parece que Hay una pregunta. Aquí hay sí, una dime. pregunta. Dice, ¿cuál es la concepción de paz o de construcción de paz de Francisco Díez desde la que te acercas, desde la que trabajas, me Buenísimo, imagino? buenísima pregunta. Eh, bueno, lo primero es tratar de entender el contexto
y de entender a los actores, ¿no? Entender el universo en el que se mueven los actores. No es muy diferente de cómo uno trabaja cuando trabaja en mediación, ¿no? Lo único que hay que entender, no solamente las interacciones personales, sino también las dinámicas sociales, las estructuras institucionales y las influencias culturales que están atravesando la situación en la cual trabajas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, cuando me llamaron para ver si hacíamos un diálogo nacional, yo le dije, mire, acá las fracturas son muy profundas. Entonces, la verdad es que hay que comenzar por otro lado, porque no podías poner juntos a los actores de la zona sur del país con los actores del centro, políticos y los movimientos indígenas. Las fracturas son muy hondas. Entonces hay que encontrar maneras de ir acercando eh, dinámicas sociales que permitan que los actores puedan entrar en diálogo. Mi, eh, Te pido, Aida, si puedes cerrar el micrófono. ¿Aida? Sí, Aida Maiguet. Gracias. Este, Mi concepción personal, primero se apoya en la curiosidad y la necesidad de comprender. Segundo, en la valoración de las diferencias entre la gente. Tercero, en el rechazo absoluto a la violencia como un medio para defender o imponer los intereses, ¿no es cierto? Rechazo a la violencia. Eh, Cuarto, la valoración, digamos, por sobre todo del mecanismo del consenso para generar realidades nuevas, ¿no? Este, si el consenso genera una realidad que una cierta estructura institucional o una cierta rigidez formal o legal no está pudiendo receptar, pues hay que cambiar la ley, hay que cambiar la institución, hay que cambiarla. Yo creo en el consenso como el motor de las transformaciones, ¿no? El consenso inclusivo, ¿no? Este, y te diría que no mucho más. El respeto a la persona. Ah, bueno, y hay otra cosa más que para mí está siendo cada vez más relevante, que es que implica una especie de cambio de paradigma, ¿no? Cuando conocí esta idea de que la sociedad global tiene que pasar del paradigma del éxito al paradigma del cuidado, yo dije, eso es lo que me suena, eso es para mí fundamental, porque, porque el paradigma del cuidado quiere decir que yo tomo decisiones considerando si esa decisión que toma significa que me cuido a mí mismo, significa que cuido a mi entorno más inmediato, más próximo, al prójimo más próximo, y que cuida al planeta. Si la decisión que yo tomo contribuye al cuidado de esos tres niveles, es una decisión correcta. Si afecta o daña alguno de esos tres niveles, tengo que revisarlo. ¿Sí? Este, entonces, yo creo que eso me sirve mucho también como orientación, ¿no? Si una iniciativa de construcción de paz cumple con ese paradigma de que la iniciativa cuida a los que participan, al entorno y le sirve al planeta, fantástico, vamos adelante. ¿Ah? Bien, Si daña Francisco. algunas, si daña algunos, bueno, hay que revisar a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces nadie puede quedar afectado. Bueno, es que esa es la base de la filosofía ganar-ganar. Y la filosofía ganar-ganar se apoya en valorar las diferencias que tenemos entre nosotros como seres humanos, ¿no? Este,
qué es lo que pensamos diferente, valoramos diferente, queremos diferente, como una fuente de valor que nos permite establecer acuerdos, ganar, ganar. Eh, digamos, yendo ahí al fondo, ¿no? Ahí había una pregunta que me pareció interesante, que es que entiendo por plataformas. Exacto. Y hay otra que complementa. Mi pregunta es en un contexto como el que está viviendo Bolivia actualmente, desde tu experiencia, Francisco, ¿quiénes o quién o quiénes podrían ser interlocutores que puedan promover un diálogo constructivo? Bueno, habría que encontrar personas que Arce y Evo respeten, ¿no? Digo, la dinámica actual de hoy está tan dominada por ese enfrentamiento interno del MAS entre el presidente y el expresidente, que es muy difícil generar espacios de construcción de consenso, porque ese enfrentamiento está dominando la dinámica relacional de la política, ¿no? Entonces, para trabajar en ese enfrentamiento habría que encontrar gente que tanto Evo como Arce respeten desde el fondo de su corazón, digamos, ¿no? Y que pueda trabajar con uno y trabajar con otro, hablar con uno y y hablar con el otro y ver cómo se puede entender algunos puentes y ver si hay alguna posibilidad de generar acuerdos. Yo te decía antes de abrir que lamentablemente Bolivia tiene una cultura de negociación al borde de la vía, ¿no? Cierto. Mm. La dinámica de la política se ha acostumbrado a que se mueve al ritmo de las confrontaciones y los enfrentamientos, y cuando se llega al borde del abismo hay acuerdos, ¿no? Eso tiene la ventaja de que no se ha abierto una guerra civil, ni tampoco ha habido matanzas indiscriminadas, como ha sucedido en Colombia, por ejemplo, o sucede en muchos países en el mundo, pero al mismo tiempo, digamos, genera el peligro y no, genera en primer lugar el efecto concreto del deterioro del país. El país sufre cuando los elefantes se pelean o hacen el amor, la hierba sufre, ¿no? Bueno, acá cuando los políticos pesados se pelean, el país sufre. Sufre la economía, sufre la democracia, sufren las instituciones, sufre la gente común, ¿no? Así que la verdad que no tengo una respuesta. Mi, mi inclinación sería decir, bueno, a ver, ¿dónde hay personas o instituciones adentro o afuera del país que tanto Evo como Arce respeten como para escuchar y como para abrirse a tener algún espacio para considerar alguna otra vía que no sea el enfrentamiento? Gracias, Francisco. Y sobre qué entiendes por plataforma? Cuando dices plataforma, ¿a qué te refieres? Hay una pregunta a la que estabas Me, justo me, ahí. me refiero al conjunto de actores del contexto en el que vas a trabajar que pueden acompañar tu trabajo de construcción de paz. Acompañar, liderar, colaborar, apoyar, sostener el trabajo de construcción de paz. Son tus aliados más cercanos, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, el 2002, yo mencioné, bueno, el centro Carter solo no generaba confianza, la OEA solo no generaba suficiente confianza. Hicimos una alianza tripartita entre Naciones Unidas, OEA y Centro Carter, ¿no? Para poder trabajar a nivel medio y a nivel de las bases, ¿qué hicimos? Generamos una red de organizaciones sociales de la sociedad civil en donde había algunas organizaciones más cercanas al chavismo y algunas organizaciones más cercanas a la oposición, pero todas con un objetivo específico que tenía que ver con la construcción de paz. Generamos un grupo de empresarios y académicos que se llamaron Aquí Cabemos Todos, en donde había gente más cercana al chavismo, gente más cercana a la oposición. Esas son plataformas.
que te apoyan en el trabajo y que van en contra del contexto de confrontación, generando espacios, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de algunas de las iniciativas geniales de Venezuela, un grupo de jóvenes maravillosos que trabajaba con nosotros como voluntarios. Mariné fue, así que los conoció, que eran las Brigadas por la Paz. Eran como una especie, hacían como una especie, decían, bueno, tenemos que replicar la guerra de guerrillas, pero por la paz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una vacunación contra la violencia. Y entonces iban bandas de jóvenes a instalarse en las esquinas de las marchas, marchas de la oposición contra Chávez y marchas del chavismo contra la oposición, ¿no es cierto? Con jeringas y libros y cintas de colores, y entonces le decían a la gente, estamos vacunando contra la violencia, te respetamos que pidas lo que quieras desde tu sector, pero sin violencia. Entonces le ponían la vacuna, así ¿no? Le ataban una cinta y a los que accedían y lo hacían firmar en el libro una declaración de compromiso en contra de la violencia. ¿Qué sé yo? Un montón de cosas así que pueden ser puntuales o que pueden ser más profundas, que pueden sostenerse en el tiempo o no, pero esa gente son la plataforma, ¿no? Bien. Esa gente son tus aliados y vos trabajas con ellos o ellos trabajan por las suyas y vos sencillamente los apoyas, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Binacional de Diálogo Ecuador-Colombia eran el presidente de la Cámara de Comercio de Ecuador con el presidente de la Asociación de Industriales de Colombia y largaban una iniciativa de comercio y bueno, vos los apoyas y la idea es juntarlos y que desde esa plataforma se hacen cosas, ¿no? Desde esa plataforma se generan ideas, ideas nuevas, ¿no es cierto? Y desde esas ideas nuevas se empieza a construir los espacios relacionales que necesitas, de puentes y de redes, ¿no? En Venezuela construimos, hubo una iniciativa que se llamaba Construyendo Puentes, en Perú está Tejiendo Ciudadanía, en Ecuador se hicieron un montón de cosas desde el Grupo Binacional de Diálogo, ¿no? En fin, esa es la idea, ¿no? En las Gracias, escuelas que Francisco. trabajaron, en las escuelas que trabajaron juntos, por ejemplo, se hicieron una serie de actividades y esto gracias a Marinés y la escuela de Pichón Rivière que decía, no, un seminario que decía que lo único que vincula a un grupo es la tarea. Entonces generabas un grupo de la escuela 2 y de la escuela 3 que se estaban peleando entre ellos, que querían, por ejemplo, juntar cosas para repartir en los asilos de ancianos o fabricar, ¿no es cierto?, cosas que los asilos de ancianos necesitaban. Hicimos una gran bicicleteada distribuyendo cosas a los asilos de ancianos de Salta, juntos. Una guardia a las estrellas, al héroe provincial Martín Güemes, fueron juntos, ¿no? Y va generando eso, va generando ese tejido. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches. Me gustaría que nos cuentes si tuvo experiencia en alguna situación donde no hubo consenso. En este caso, ¿cuál fue el problema y qué pudo rescatar de aquella experiencia? Bueno, tuve montones de fracasos. De hecho, digamos, cuando estuvimos en Venezuela se firmó un acuerdo para hacer el referéndum revocatorio en contra de Chávez. Ese referéndum revocatorio se hizo y yo me acuerdo que yo le hablé con un amigo mío y le dije, vos sabés que no sé si participar o no participar como observador, porque en un proceso electoral uno gana y otro pierde. Y eso no es ganar, ganar, ¿no? Y del Centro Carter me dijeron, bueno, pero vos vas a validar unas elecciones fraudulentas. No, le digo, eso sería lo peor. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema en que seas observador? Bueno, y fue un error. En el libro que escribimos después con Jennifer McCoy, coincidimos y lo pusimos explícitamente, fue un error participar activamente como observadores en un juego ganar-perder como son las elecciones. Con Correa y con Uribe fracasé
dos veces hasta que la tercera más o menos funcionó y los fracasos fueron horribles. Este, después, bueno, en la mesa multipartidaria de Bolivia funcionó primero, ¿no es cierto? Pero después se fue deshilachando y no hubo acuerdo para definir temas en donde puedan trabajar juntos, ¿no? Este, o sea, no, fracasos hay muchos. Creo Sí, que alguien sí. hace referencia a una situación también que no sé si llamarla fracaso, no creo, por todo el trabajo que se hizo tú con John Paul Lederach allí. Luego de tanto trabajo de construcción de paz con las FARC, en medio de un Congreso de Paz en octubre de 2016, dice, ¿no? ¿Cuál fue el impacto personal y profesional de que en el plebiscito ganara el no? Ah, eso fue un balde de agua fría brutal, brutal, brutal. Y no sabes, para mí fue una lección que tiene que ver con lo que me preguntabas al principio y con lo que yo te decía de la curiosidad, de comprender. Porque, por ejemplo, cuando fue el resultado del plebiscito, yo dije, claro, nunca me dediqué a hablar y a tratar de entender a los que están en Colombia en contra de la paz. Solamente trabajé con gente de comunidades y qué sé yo, vinculados al proceso de paz, pero no había ido a hablar con los que están en contra de la paz. Y ahí me di cuenta que eso me había sido un gran error de mi parte, ¿no? Que realmente había trabajado mal, porque yo tendría que haber hecho proactivamente cosas para por lo menos ir a entenderlos. Y además, debo confesar acá, que no salga de este ámbito, por favor, que mis colegas académicos me dijeron antes, cuando Santos lanzó el plebiscito, me dijo, no, Francisco, no, decirle que no lo haga. No se hace un plebiscito sobre un acuerdo de paz. Y yo le digo, ¿cómo que no se hace un plebiscito sobre un acuerdo de paz? Mi presidente Alfonsín llamó a una consulta popular para poder ratificar el acuerdo de paz con Chile, porque estaba Pinochet del otro lado. Y el 80% votó que sí. ¿Cómo no se va a hacer? No, 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 nunca se hace, decirle que no. Y yo dije, bueno, estos no entienden Colombia. Y después me di con ese resultado, casi me muero. Fue un gran fracaso que nos enseñó muchísimo, que nos dio además una dimensión adicional de la complejidad natural que tiene Colombia, que es el lugar en donde todas las complejidades coexisten. Este, y sí, hubo que aprender y la verdad es que ese golpe sirvió para que luego, cuando llegó el gobierno de Duque, el proyecto Barómetro, que era el que habíamos creado desde el Instituto CRO para implementar para monitorear la implementación, no se cayera, porque ya habíamos hecho algunas relaciones con gente de ese grupo que finalmente ganó las elecciones, y eso nos permitió continuar trabajando y sobrevivir, digamos, ¿no? En el proceso, en esa época que se ralentizó bastante la implementación del acuerdo de paz. Eh, Francisco, como que estamos acercándonos al final, una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para América Latina y en general y en específico para Bolivia para construir paz? Muy por fuera de la situación concreta que estamos viviendo, ¿no? Mira, yo creo que hay bueno, primero hay que no tener miedo a alargarse a generar espacios. El proceso de construcción de paz es un proceso de transformación social. Los procesos de transformación social no son procesos que se usaban en meses, ni en años, y ese es un problema de los proyectos financiados por organizaciones internacionales, como dice John Paul. Pero hay que generar espacios desde donde uno está. Mira, yo siempre digo,
lo que te tienes que preguntar es, ¿cuál es la mejor contribución que yo puedo hacer en este contexto? Por ahí está Jimena Paulucci, que me contaba una experiencia personal de su trabajo, de su trabajo ahí en su provincia, en su ciudad, porque se le ocurrió y porque quiso hacerlo, ¿no? Y yo creo que ese motor no hay que darle, hay que darle gasolina, o mejor energía solar. Hay que alimentarlo, ¿no? Y juntarse con otros. No, no, al final, la realidad se transforma juntando buena gente que puede generar buenas ideas y que sostiene conversaciones generativas, ¿no? Si vos podés identificar buena gente, esa buena gente empieza a juntarse y es capaz de generar buenas ideas alrededor de conversaciones que generan posibilidades de acción, estás comenzando a transformar la realidad. Aunque sea en el espacio así en el que estás, ¿no? Y yo creo que hay que seguir el lema de Bill Ury, High Aspirations, Low Expectations, ¿no? Tener altas aspiraciones. Queremos transformar la realidad del mundo. Queremos transformar la realidad del país. Queremos transformar la realidad de mi ciudad. Quiero transformar la realidad de mi comunidad. Quiero transformar la realidad de la escuela de mis hijos. Quiero transformar la realidad de mi familia ampliada o de mi vecindad, ¿no? Donde sea que te toque y donde sea que te pongas, ¿no? Y la pregunta para vos es, bueno, ¿cuál es la mejor contribución que podés hacer en ese contexto y desde donde estás? Y ahí te comenzás a preguntar, bueno, ¿cómo genero una plataforma? ¿Y qué es una plataforma? Bueno, buena gente con la que me pueda asociar para estos emprendimientos, ¿no? De Do- do- transformación. Dos temas más que no específicamente tratan de lo que hemos convocado ahora, pero que es importante porque hay mucha gente interesada en conocer más, aprender más. Uno, tu sitio, ¿no? Tu página web y qué estás haciendo allí. Yo voy a compartir también luego el link en los correos y demás para que ellos puedan acceder, pero tú como autor, gestor de esto, pudieras un poco contarnos y luego hablar un poquito de tu libro, que es una de los documentos base ahora para quien quiere iniciarse, quien quiere trabajar en el campo de la mediación. Bueno, empiezo al revés, empiezo por el libro de herramientas, que la verdad que lo quiero muchísimo, que hicimos junto con Gachi ya hace 25 años. Este, Creo que sí, 25 años. Y, y que fue sobre la base de experiencias, ¿no? Y también explorando cómo poner sobre blanco y negro algunas ideas que la experiencia nos había ayudado a construir, ¿no? Este, Así que ese libro está agotado y por suerte tengo permiso para ponerlo en mi página y entonces está para que cualquiera lo pueda bajar desde la página, como dije antes, francisco10.com.ar. Ahí está el libro Herramientas para trabajar en mediación y cualquiera lo baja. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Sí, no, 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 y se complementa lindo con todos los de Marinés que son fantásticos. Y después la página es posible gracias a Irina Chauskovsky, que está por ahí, Irina Chauskovsky. Irina hizo posible que lo que era una aspiración mía, que era tener un espacio en donde cualquiera pudiera acceder a todos los materiales con los que yo enseño, a los artículos que he escrito, a las cosas, a las experiencias que he tenido y la de mis colegas que estuvieran dispuestos a compartir lo suyo, ¿no? También a cosas que son públicas y que andan por ahí, que nos parecen interesantes y que contribuyen a enriquecer el campo que compartimos, ¿no? El campo de la negociación colaborativa, de la mediación, de la facilitación.
¿no? Del sostenimiento de la democracia, de la construcción de paz. Así que Francisco, ahí hay un montón de material. El buscador funciona bastante bien, así que uno puede entrar a mirar qué es lo que hay o puede entrar a buscar cosas que le interesen. eh, y la seguimos alimentando todo lo posible y desde ahí Irina tiene un montón de buenas ideas que yo comparto sobre cómo podemos seguir enriqueciendo el campo y seguir haciendo contribuciones desde ahí, ¿no? Así bueno, yo he que armado mi eh, biblioteca con tu página. He complementado con tu página. Tengo mucho material digital que puedo descargar de allí. claro, Genial. Francisco, qué podemos bueno. pensar en que en organizar algún evento contigo aquí sobre construcción de paz en algún momento. Sí, claro que sí, yo encantado. Yo adoro Bolivia, vivo en Salta, de manera tal que para mí son mis vecinos próximos, ¿no? Siento Tarija como si fuera la Salta en la que viví toda mi infancia y adolescencia, y me encanta Bolivia. Así que lo que se pueda hacer para contribuir, encantado. Bueno, mira, yo creo que el lugar ya has definido el lugar, Tarija, ya luego inbox, en otro momento coordinamos las fechas y demás y estaremos pues convocando a esta experiencia. Francisco, gracias por esta Bueno, posibilidad. muchas gracias a todos. Gracias por estar. Lamento si hay preguntas que no se han atendido. Este, pero bueno, seguiremos. Y los felicito a todos los que están trabajando en este campo, porque sé que no es fácil sostenerse, sé que no es fácil persistir, que muchas veces hay muchas dificultades, pero la verdad que vale la pena, porque al final es mejor vivir una vida con sentido, haciendo cosas que uno valora. El negro Hermida. Hola Jorge, gusto de verte. Bueno, Muchas gracias, un placer. Francisco. También a Marinés que está, ya me voy a comunicar con ella para ver si podemos contar con ella en un espacio como este también. Francisco, gracias, Un muchas placer. gracias. Te esperamos en Bolivia, coordinamos. Gracias a todos, Bárbaro. muy buenas noches. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao.